Vamos a ver el día de hoy integrales indefinidas. Una integral indefinida, ¿de acuerdo? Lo que busca o lo que trata de hacer es ser una antiderivada, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos una función, ¿sale? Y lo que buscamos es que al integrarla nos dé una función f, la cual se conoce o se le va a llamar primitiva de la función f minúscula. Lo, lo que se trata o lo que se busca con esta f mayúscula es que sea una función que al derivarla nos dé lo que estamos tratando de integrar. ¿De acuerdo? Por sí mismo este concepto, pues tendría sentido porque de todas las operaciones tenemos una operación inversa. ¿Sale? De la suma tenemos la resta, de la multiplicación la división. Entonces, de la derivada, pues deberíamos de tener una operación inversa. Su operación inversa la vamos a llamar integral. Pero este tipo de integral va a ser una integral indefinida. El problema con la integral de indefinida es que tenemos muchos posibles resultados para esta sola integral. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para integrar x cuadrada, que es el ejemplo que nos están dando en esta parte del texto, pues el resultado sería x al cubo sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la derivada de x al cubo sobre 3 nos da 3 tercios de x cuadrada. Entonces eso se transforma simplemente en x cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de x al cubo sobre 3, pues nos da x cuadrada, y entonces la integral de x cuadrada nos da x al cubo sobre 3. El problema es que nosotros no podemos decidir exactamente cuál es la función primitiva, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? En que puede tener una constante de este lado. Podríamos tener un más 5, un más 7, un menos 2, un menos 8, o simplemente no llevar nada. Y estamos de acuerdo, o espero que estén de acuerdo conmigo, que esta función es diferente, 3x, x al cubo sobre 3 más 5 es diferente a x al cubo sobre 3 más 7. Y que es diferente a x al cubo sobre 3 menos 2 y que es diferente a x al cubo sobre 3 menos 8. Y así podemos generar una infinidad de funciones, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué se da? Pues porque la derivada es destructiva ante las constantes. ¿En qué sentido? En que la derivada, ¿de acuerdo?, de una constante nos da 0. Entonces, en principio, ¿sale? Lo que nos trata de decir este proceso es que originalmente teníamos una función la cual derivamos y ahora queremos regresarla antes de lo que era la derivada, pero no lo puedo saber exactamente porque la derivada destruye las constantes y como destruye las constantes, no puedo asegurar cuál era la constante que llevaba originalmente la función. Como no puedo asegurar cuál era la constante que llevaba originalmente la función, pues le pongo un más c. ¿De acuerdo? Con eso estoy diciendo que la función primitiva lleva una constante, pero no tengo la información suficiente como para saber cuál era la constante original. ¿De acuerdo? Entonces, si no tengo la idea de cuál era la constante original, pues dejo una constante que se le va a llamar constante de integración, que nos va a definir que pues, ahí existe una constante y no sé cuál es. Y al no conocer la constante, lo que obtengo como resultado no es una única función, sino es una familia de funciones con una diferencia del valor de c. ¿De acuerdo? Y pensé que por aquí tenía una gráfica de eso. Pero básicamente lo que tenemos son un montón de funciones con esta forma, ¿sale? Que esas son las cúbicas, o x al cubo sobre 3. Cada una dentro de su representación gráfica, lo único que va haciendo es cambiar de altura. Y esa altura está definida por el valor de c correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos una antiderivada, no obtenemos una función, obtenemos una familia de funciones. De ahí la necesidad de la constante de integración, ¿de acuerdo? Y por eso es que muchos profesores se ponen muy intensos cuando ustedes no le ponen y les tachan el ejercicio. Porque esa constante de integración sirve para justificar que ustedes están obteniendo una familia de funciones. Bien, ahora, las reglas básicas de integración,
pues obtienen de una serie de derivadas, ¿de acuerdo? Ustedes pueden comparar todas sus fórmulas de derivación y nada más llévenlas en sentido contrario, ¿sale? Es decir, la derivada de x a la n es nx a la n menos 1, ¿de acuerdo? Si ustedes colocan donde va la primitiva nx a la n menos 1, ¿sale? El resultado de eso es lo que ustedes están derivando. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que si ustedes ponen aquí fórmulas de derivación de n de x, ¿sale? Lo que les da como resultado es esto que está acá, lo que está dentro de la integral. Entonces son como que fórmulas en sentido inverso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la derivada del seno es coseno. Eso significa que la integral de coseno es seno. La derivada de menos coseno es seno. Por lo tanto, la integral del seno es menos coseno. La derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces, la integral de la secante cuadrada es la tangente. Y esa es la fórmula esa es la manera en la que nos podemos aprender estas fórmulas básicas, ¿de acuerdo? Con dos reglas adicionales muy importantes. Que una constante sale de una integral, como las constantes salen de las derivadas, y que la integral de una suma o una resta es la suma o la resta de las integrales. Así como en las derivadas, la derivada de una suma o una resta es la suma de las derivadas. Es decir, podemos separar en derivadas más sencillas y también podemos separar en integrales más sencillas. ¿De acuerdo? Esa es la idea con la integración por fórmulas básicas. ¿Sale? Y lo que nosotros estamos tratando de sacar es una antiderivada. ¿De acuerdo? Entonces aquí vienen algunos ejemplos de cómo se hacen. Nosotros vamos a trabajar con algunos. Y lo que vamos a definir a continuación es la parte de la integral definida. En el caso de la integral definida, ¿sale? Lo que nosotros tratamos de hacer con una integral definida es el cálculo de un área. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y para eso lo que hacemos es, si nosotros quisiéramos calcular esta área, lo que hacemos es aproximarla dividiendo el intervalo AB en partes más pequeñas, ¿de acuerdo? Y formando rectángulos. El área del rectángulo, de cualquier rectángulo, por ejemplo este, este que está aquí, es la base, que sería pues la distancia que hay de aquí a acá, que aquí le están llamando delta de x, por la altura, ¿de acuerdo? La altura es la función evaluada en algún punto dentro del intervalo. En este caso le estaban llamando xy asterisco. ¿Sale? Por delta de x nos va a dar el área de este rectángulo. Si nosotros lo hacemos así, lo hacemos para cada rectángulo, lo que vamos a obtener es una aproximación a el área. Porque nos falta considerar este pedazo de acá. Nos falta considerar este pedazo de acá. Un pedazo por aquí. Otro pedazo acá. Otro pedazo por acá. Estos dos pedacitos de acá y este pedazo de acá. Todos estos pedazos nos faltan, ¿de acuerdo? Pero por otra parte tenemos excesos, ¿sale? Aquí hay un exceso, aquí hay un exceso, aquí hay un exceso, ¿sale? Acá hay otro exceso. Lo que quiero darles a entender es, esta cosa se conoce como una aproximación, ¿de acuerdo? ¿Sale? Esta aproximación va a tener errores porque hay faltantes, cosas que deberían de estar consideradas en el área que no están siendo consideradas, y errores por excesos, es decir, partes que están siendo consideradas en el área, pero no pertenecen a ella, ¿de acuerdo? Al hacer esta suma de cada una de las áreas, porque esta fórmula representa nada más a uno, ¿de acuerdo? Pero si yo hago la suma para cada uno de los intervalos, ¿de acuerdo? Independientemente de cuántos intervalos tenga, lo que tendré es una aproximación al área. Si yo agarro y hago una infinidad de subintervalos, es decir, el límite cuando i tiende a, n, digamos que n es el número de intervalos, ¿sale? El límite cuando n tiende a infinito, que haga una infinidad de subintervalos, lo que voy a tener pues es una aproximación al área, ¿de acuerdo?
Si ese límite existe, lo voy a llamar integral definido. ¿De acuerdo? Ahora, no necesito aprender dos métodos de integración. ¿De acuerdo? O sea, si bien voy a calcular una integral definida y tengo una integral indefinida, hay una relación muy interesante con estas dos. ¿De acuerdo? Por un lado, la integral indefinida nos da como resultado una primitiva más una constante. ¿De acuerdo? Y generalmente lo primero que ustedes aprenden a hacer son integrales indefinidas. ¿Sale? ¿Por qué aprendemos esto? Porque nos evitamos el problema de trabajarlas primero una y después las otras. En realidad las pueden aprender al mismo tiempo. La diferencia que hay entre una integral indefinida y una definida es que si bien vamos a tener como resultado la misma primitiva y por lo tanto pues, no necesito dos métodos diferentes, sí la conclusión va a ser diferente. En el caso de la integral indefinida, todo lo que tengo que hacer es colocar más c. En el caso de la definida, voy a hacer una integral de a b, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que voy a agarrar la primitiva y la voy a evaluar. La voy a evaluar primero en b y lo que me salga de evaluarla en b le voy a restar lo que obtenga de evaluarla en a. ¿De acuerdo? En principio, ¿qué significa este resultado que estoy obteniendo? Pues significa que acabo de encontrar el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Aunque no siempre es exactamente eso, pero sí nos sirve para calcular áreas bajo la curva. ¿Sale? Posteriormente vamos a ver qué pasa con cuando tenemos áreas negativas, porque eso también es importante. Recuerden que estamos considerando que la altura es el valor de la función en un punto dentro del intervalo. ¿Qué pasa si el valor de la función en un punto del intervalo es negativo? Estaríamos obteniendo un área negativa. Entonces ahí vamos a tener que hacer algunas cosas. Pero en principio esto es la base de todo el cálculo diferencial e integral. ¿De acuerdo? Con integrales indefinidas, entonces vamos a obtener una función primitiva más una constante integración. En integrales definidas vamos a obtener la misma primitiva y la vamos a evaluar primero en b y después en a. Y a lo que nos dé en b le restamos lo que tengamos en a, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a No, suponer que están diciendo que no también los demás, no solamente su compañera. ¿De acuerdo? Todo lo que viene aquí sobre integral definida es cómo se llegan a los mismos resultados, ¿de acuerdo? Y se aproxima por sumas de Riemann. En realidad no vamos a aventarnos mucho a esa parte. Vamos a trabajar con estas integrales y también con la regla de sustitución. La regla de sustitución, y una vez que veamos ejemplos, espero que les quede más claro. La regla de sustitución lo que trata de hacer es empezar a trabajar con lo que nosotros llamamos en cálculo diferencial la regla de la cadena. La regla de la cadena es un método en cálculo diferencial para derivar una composición de funciones. Aquí nosotros derivábamos f compuesta con g o f evaluada en g de x. Y la regla de la cadena lo que nos decía es que el resultado es la derivada, o bueno, déjenme borrar eso porque me quedó feo. Es la derivada de f respetando su argumento, g de x, ¿de acuerdo? Por la derivada de g, ¿sale? Entonces, si yo quiero llevar el proceso inverso, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a integrar, yo quiero empezar aquí y terminar acá. Si hablamos de esto, a esto se le llama método de cambio de variable. ¿Sale?
Cambio de variable. ¿De acuerdo? O en el libro lo están llamando regla de sustitución. ¿Sale? Entonces, en este caso, lo que es el cambio de variable o la regla de sustitución, nosotros debemos de observar dentro de la integral que tenemos una función, ¿de acuerdo? ¿Sale? O la derivada de una función, cuyo argumento no es x, ¿de acuerdo? Sino que es otra cosa que desearíamos que fuera x. Pero además estamos viendo con ello la derivada de ese argumento. Si nosotros vemos esto dentro de la integral, con un diferencial de x, el resultado de esto va a ser la función original, pero con el argumento cambiado, ¿de acuerdo? Si es indefinida, lleva una constante de integración, y si es definida, ¿de acuerdo? Entonces se va a evaluar de A a B, que no estoy escribiendo otra cosa que lo que se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Aquí va a ser muy importante que nosotros veamos en la integral algo que nos gustaría que no estuviera ahí, ¿de acuerdo? Algo que fuera mucho más sencillo. Por eso es que coloca este ejemplo el libro, ¿sale? Yo veo esto que está demasiado complejo. Tengo un producto de una raíz por una función polinomial. Si la raíz fuera más sencilla, podría integrarla. Si fuera la raíz de x, pues ya terminé. Y lo que observo es que lo que está dentro de la raíz, al derivarlo, me da 2x. Y ese 2x lo tengo aquí afuera. Entonces puedo llamar g a lo que está dentro de la raíz, o en este caso lo llaman u. Y nosotros vamos a seguir la notación de u. Es 1 más x cuadrada. Y entonces calculo la derivada, o el diferencial de u. Y la derivada de 1 más x cuadrada es 2x, diferencial de x. Y esto nos permite hacer una sustitución. En lugar de poner todo esto, ¿sale? En lugar de poner todo esto, voy a poner u. Y su diferencial, que es esta expresión, ¿sale? Lo voy a sustituir, es decir, en lugar de poner toda esta expresión, ¿de acuerdo? Voy a poner diferencial de u. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora esta integral se transforma en la integral de u a la 1 medio, diferencial de u. Y entonces ya puedo utilizar la fórmula de integración que nos dice que la integral de x a la n, diferencial de x, es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Que eso es lo que hacen a continuación. Dicen, bueno, pues aquí n vale 1 medio, n más 1 es 3 medios, y por eso queda igual a 3 medios sobre 3 medios, que por ley del sándwich, este 2 pasa arriba. Y una vez que ya hicimos la integral, pues devolvemos el valor de u. ¿Y u cuánto valía? 1 más x cuadrada, o x cuadrada más 1, que lo ponen aquí al inverso, y se acabó. ¿De acuerdo? Pero esta es la regla de la cadena, es una forma de integrar composición de funciones. ¿Sale? Vamos a hacer esto, vamos a quedarnos hasta aquí, y lo que vamos a hacer es extendernos en los ejemplos, ¿de acuerdo? Nos vamos a concentrar en los ejercicios de los apartados 5.4 y 5.5, ¿sale? En ambos casos vamos a poder ver integrales definidas. Entonces, para que ustedes puedan tomar apuntes, concéntrense en el 5.4 y en el 5.5, sobre todo para la parte de la regla de la cadena. Y esto que les estoy explicando está en la página 407 del texto, ¿sale? De todas maneras, si no les parece este texto, busquen alguno de los otros que tienen y revisen estos dos temas. Lo que es cambio de variable o regla de sustitución que le están llamando, y lo que son integrales indefinidas y fórmulas básicas de integración. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí?
No, ninguno. No. Ok, perfecto. Pues entonces nos vemos ahorita a las 11, ¿les parece? Sí, está bien. Ok, perfecto.